Buen día, estudiantes. Hoy en clases de Ciencias Naturales vamos a hablar sobre la clasificación de los seres vivos. Siempre nos han enseñado la clasificación por medio de los reinos, ¿cierto? De los 5 reinos. Pero hoy vamos a hacerlo por dominios, los 3 dominios que han utilizado los científicos, y para ello vamos a escuchar este audio. En nuestro planeta existe una gran cantidad de seres vivos. Para estudiarlos, los científicos establecieron sistemas de clasificación basados en características similares que permiten agruparlos. Algunas clasificaciones son representadas como un árbol, ya que se cree que todos los organismos de la Tierra tienen un origen común. Los seres vivos están formados por componentes muy pequeños llamados células. Algunos tienen solamente una, mientras que otros tienen muchas. El tipo de célula y otras características permiten clasificar a los seres vivos en 3 grandes grupos llamados dominios. Estos son bacteria, archaea y eucaria. Bueno, entonces, como nos han dicho, hay 3 dominios: bacteria, archaea y eucaria. Vamos a entrar en cada uno para conocer las características de cada uno de ellos. Empezamos con las bacterias. El dominio bacteria incluye a las bacterias. Estas son organismos microscópicos, es decir, que no pueden verse a simple vista. Están formados por una sola célula. Viven en ambientes variados, en el agua, en el suelo, en el aire, en cualquier superficie y dentro de otros seres vivos. Por ejemplo, en la boca humana, en el estómago y en cualquier sitio que te puedas imaginar. Bueno, entonces, como ya sabemos, pueden estar en la boca, en cualquier sitio, en las manos. Bueno, eso hace parte de las bacterias, del grupo de dominio bacterias. Ahora vamos a hablar de las archaea. El dominio archaea incluye a las arqueobacterias. También son organismos microscópicos formados por una sola célula. Viven en ambientes extremos, es decir, con mucho calor, mucho frío, mucha sal o mucha acidez. Oiga, entonces estas bacterias son extremas. Ellas se pueden encontrar en los volcanes, se pueden encontrar en los glaciales, en lugares de mucho frío, de mucha calor, en sitios muy profundos. Ellas son las más resistentes, las que pueden resistir a temperaturas extremas o a condiciones extremas para poder vivir. Y por último, vamos a hablar de las eucarias. El dominio eucaria incluye muchos seres vivos. Algunos son unicelulares, mientras que otros pueden tener cientos de ellas. Estos a su vez se clasifican en 4 reinos: protista, hongo, vegetal y animal. Haré un recorrido para aprender acerca de las características de cada reino. Durante mi recorrido debes registrar en mi libreta de campo las características correspondientes. Ayúdalo. Para esto sigue la instrucción en cada caso. Listo. Entonces vamos a empezar por las características del reino protista. Recuerden que este pertenece al reino protista. Vamos a ver. En este reino se encuentran los seres vivos de difícil clasificación, entre ellos los protozoos y las algas. Los protozoos tienen una sola célula, son microscópicos, son heterótrofos como los animales y habitan ambientes húmedos o acuáticos, en el suelo o al interior de otros seres vivos. Bueno, lo que nos dijeron es que son unicelulares, heterótrofos, microscópicos y viven en ambientes húmedos. Revisemos. Muy bien. De este reino protista también pertenecen las algas. Las algas son organismos que fabrican su propio alimento, al igual que las plantas. Algunas tienen una sola célula, mientras que otras tienen muchas y son visibles a simple vista. Viven con el agua. Bueno, vamos a ver así la respuesta. Nos faltó que habían unas microscópicas y otras que pueden verse a simple vista. Entonces las algas
son organismos microscópicos o también se pueden ver a simple vista, fabrican su propio alimento y viven en el agua. ¿Listo? Volvemos. Ahora vamos a hablar sobre el reino hongo. Reino hongo. A este reino pertenecen los hongos. Pueden ser microscópicos y estar formados por una sola célula, o ser multicelulares y verse a simple vista. Los hongos se alimentan de otros seres vivos, crecen sobre las frutas, en lugares húmedos y con poca luz o sobre los troncos de los árboles. Vamos a revisar. Entonces, son heterótrofos. Mire, el reino fungi y la levadura son heterótrofos. Los mohos y las levaduras hacen arte de este reino, crecen en lugares húmedos y con poca luz. Siguiente. El moho, vamos a ver. A este reino pertenecen los hongos. Pueden ser microscópicos y estar formados por una sola célula, o ser multicelulares y verse a simple vista. Los hongos se alimentan de otros seres vivos, crecen sobre las frutas, en lugares húmedos y con poca luz o sobre los troncos de los árboles. Dice, el moho que crece sobre la fruta o el pan está formado por varias células. El moho, mire. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre el reino vegetal. Reino vegetal. Las plantas son organismos que pueden verse a simple vista. Están formados por muchas células y fabrican su alimento mediante fotosíntesis. Viven tanto en el agua como en la tierra. Bueno, entonces volvemos a escuchar. Las plantas son organismos que pueden verse a simple vista. Están formados por muchas células y fabrican su alimento mediante fotosíntesis. Viven tanto en el agua como en la tierra. Viven en el agua como en la tierra. Revisemos. Muy bien. Entonces las plantas son multicelulares, fabrican su propio alimento, viven en el agua y también viven en la tierra. Pueden vivir en dos partes, en el suelo, en la tierra o también en el agua. Seguimos. Y por último vamos a ver al reino animal. Los animales poseen muchas células, se alimentan de otros seres vivos y se desplazan de un lugar a otro. Entonces, los animales poseen muchas células, se alimentan de otros seres vivos y se desplazan de un lugar a otro. Son heterótrofos, pueden verse a simple vista, se desplazan. Revisemos. Muy bien. Son heterótrofos, pueden verse a simple vista y se desplazan. Pueden desplazarse los animales. Siguiente. Bueno, en el reino animal hay muchas clasificaciones. Vamos a ver. Los animales son un grupo muy diverso, incluyen varios grupos. Algunos no poseen esqueleto como las medusas, las estrellas de mar y los insectos. Otros poseen esqueleto interno como las aves, las ranas y las iguanas. Bueno, entonces miramos. Esta es como las algas, no poseen esqueleto. Dice, Cristóbal y los demás estudiantes de tercero fueron a una salida de campo. Durante esta encontraron diferentes organismos. Arrastra a cada ser vivo al lugar correspondiente del esquema. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a arrastrar aquí a los animales. Empezamos. Un animal, la mariquita, otro animal y la mariposa. Eso hacen parte de los animales. Vamos a hablar de las plantas. Entonces vamos a poner aquí a las plantas. Esta es alga, esta es una alga. Entonces aquí. Y vamos a poner este también del reino protista, fungi. Y los hongos los vamos a poner allí. Entonces las bacterias acá, los protistas
las algas, los hongos, las plantas y los animales. Allí están todos. Y así hemos terminado. Esto está en el material que va a acompañar este video, entonces ustedes este dibujito lo hacen también en el material.